Bienvenidos, mis amados hermanos, qué hermosas alabanzas que escuchamos nosotros cada vez que nos congregamos, que nos reunimos, realmente alegran nuestra alma. Qué bueno volverlos a ver a través de este medio. Me imagino que están bien, que están alegres, que están con sus familias y que están listos para poder escuchar la palabra del Señor. Hemos tenido ya un tiempo de alabanza, de adoración al Señor, y ahora permítame orar y bendecir su vida. Oremos al Señor y digámosle: Padre, gracias por este hermoso tiempo, gracias por este hermoso día, gracias, Señor, porque ahora es el tiempo de escuchar la palabra, de ser bendecidos por la palabra y de poner por obra esta palabra, Señor, porque tienes algo grande para nosotros. Señor, gracias por los tiempos que hemos vivido y gracias, Señor, por los tiempos que vamos a vivir. Bendigo, Señor, a cada familia, a cada hogar, a cada persona que está del otro lado. Declaro sanidad sobre sus cuerpos y declaro bendición sobre sus vidas. En el nombre de Jesús estamos orando. Sé que hay personas que se han contagiado con este virus. Nosotros, Señor, te pedimos de que pueda ser algo leve y pasajero, sencillamente, Señor, algo leve, que no caigan, Señor, en estos problemas de tener que ir a terapia intensiva. Padre, te lo pedimos, sánalos, levántalos de su cama, de su lecho de dolor. Y aquellos que no nos hemos contagiado, protégenos, cuídanos, cúbrenos y ayúdanos, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos. Amén. Que el Señor pueda bendecir su vida y que el Señor pueda bendecir a su familia también. Después de varios meses de enfrentar esta pandemia del COVID-19, todos nosotros nos preguntamos: ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? Todos queremos volver a la normalidad. Como iglesia queremos volver y decir: ¿cuándo nos volveremos a reunir, a congregar? Tengo hermanos de la congregación que me dicen: extrañamos los encuentros, pastor, extrañamos las reuniones, pastor. Y sí, y yo también lo hago. Ahora, lo importante no solo es saber cuándo. Sabemos de que se aproxima el día. Ya hay noticias de vacunas, entonces sabemos que el día se aproxima. Pero lo importante también es saber ¿cómo vamos a estar nosotros cuando regresemos? ¿Cómo es que vamos a volver? ¿En qué situación? ¿Seremos mejores personas? ¿Regresaremos con mejores hábitos, con mejores actitudes? ¿Cómo vamos a volver? Yo creo que en este tiempo debemos ser intencionales para poder nosotros crecer. Aprovecharlo para encontrar la mejor versión de nosotros, para poder mejorar y para poder ser mejores personas. Aprendamos. No nos vayamos acostumbrando a las cosas que se nos presentan. No seamos gente que reacciona a las circunstancias. Sí, las circunstancias nos dicen distanciamiento, las circunstancias nos dicen que no podemos congregarnos, las circunstancias dicen muchas cosas, que tenemos que mirar a través de estos medios, la predicación, escucharla, etcétera, etcétera. Pero no nos acostumbremos a esto, sino que seamos proactivos, estemos al tanto, pendientes, creciendo, desarrollando estrategias. Sigue siendo discípulos, sigue predicando la palabra, sigue haciendo la obra del Señor, sigue escuchando alabanzas, sigue leyendo la Biblia, sigue teniendo los devocionales, reúnete con tu familia, porque eso es bueno para que nosotros podamos crecer y regresar mejor. Quiero hablarle de dos ejemplos de la Biblia, de dos individuos, dos personas que salieron de su casa y volvieron a la casa. El primero, el hijo pródigo, salió con las manos llenas y regresó con las manos vacías. Segundo, Jacob, salió con las manos vacías y regresó con las manos llenas. Y quisiera enfocarme en esto para poder nosotros encontrar en estos ejemplos cómo es que tenemos que volver nosotros cuando salgamos de esta pandemia y de estos momentos que vivimos. El hijo pródigo, esto lo vas a encontrar en Lucas capítulo 15, allí se habla acerca de la parábola del hijo pródigo.
Pródigo significa el que malgasta o el que derrocha. Entonces, uno de los hijos de este padre recibió de su padre su herencia. Y con esta herencia se marchó de la casa. Salió de la casa y estando lejos, se dedicó a vivir perdidamente. Empezó a derrochar el dinero, desperdició los bienes. Luego llegó una crisis a ese lugar y se le terminaron los recursos. Llegó al punto de que se peleaba la comida con los cerdos. Y en el peor momento de su vida, en ese peor momento, cobró conciencia y deseó y dijo que debería volver a la casa de su padre. ¿Qué era lo que se había dado cuenta en ese tiempo que salió? Que no había aprendido de su padre a cómo administrar las finanzas. Escúcheme esto, la primera perla que le quiero dar. La sabiduría de nuestros padres es la mejor herencia que podemos recibir de ellos. La sabiduría de tus líderes, de tus padres espirituales, la sabiduría de tus pastores es la mejor herencia que puedes recibir de ellos. Porque es importante escuchar la palabra, porque es importante conectarte a escuchar la palabra, porque es importante que estés del otro lado de la línea. Porque de esta manera vas adquiriendo sabiduría, vas adquiriendo los consejos para la vida. Así que no menosprecies la sabiduría de tus padres. No menosprecies los consejos de tus líderes, los consejos de tus pastores. No los menosprecies porque hay sabiduría en ellos. Amén. Así que hágame un favor, empecemos a predicar. Escriba ahí en los comentarios y diga: hay sabiduría en los consejos de mi padre. Hay sabiduría en los consejos de mis pastores. El arrepentimiento del hijo pródigo lo llevó de vuelta a la casa del padre. Con una actitud humilde, regresó para poder aprender algo que no había aprendido antes. La crisis que experimentó se agravó tanto y dejó anotar su mala manera de administrar esa herencia que había recibido de su padre. Salió con manos llenas, regresó con manos vacías. Podemos pasar malos momentos económicos, pero jamás menospreciemos las enseñanzas que nuestro Padre Celestial nos da a través de su palabra. La palabra de Dios tiene riqueza para enseñarnos a nosotros a ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da. Sea oidor y hacedor de la palabra. Escriba conmigo: yo seré oidor y hacedor de la palabra. Este es un tiempo de creer por nuestra provisión de parte de Dios, pero también es un tiempo para aprender a administrar con sabiduría la bendición de Dios. Estamos viviendo tiempos especiales. Tal vez en este tiempo de pandemia te fue bien económicamente, o tal vez te quedaste sin trabajo, o tal vez estás pasando por dificultades económicas. El punto es, ¿qué es lo que estamos aprendiendo nosotros? Si estás pasando situaciones económicas, te diste cuenta de la importancia del ahorro para momentos cruciales, cuando llegan los momentos de crisis. Aprendiste algo. Pero ahora miremos a Jacob, porque Jacob también regresó a casa, pero Jacob salió de su casa con manos vacías y regresó con manos llenas. Mire lo que dice en Génesis capítulo 32, el verso 9. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú,
200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas, 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos para que, y viene la historia, y los dividió en campamentos, etcétera, etcétera. Sabiduría. Miramos a un hombre que sale con las manos vacías. De él dice, solamente con mi callado atravesé este río y ahora regreso con 2 campamentos en los cuales venía una multitud de recursos, de animales, como estamos mirando aquí. De medio de ellos sacó un regalo. Decía, yo temo a mi hermano. La razón por la que salió de la casa es porque había engañado a su hermano Esaú. Y su hermano quería vengarse por el engaño que había recibido. Y él tuvo que salir huyendo de allí. Ahora estaba regresando y le tenía miedo al hermano porque venía hacia él con 400 hombres. Y él pensaba, mi hermano me va a matar. Entonces le envió un presente, le envió un regalo. La generosidad, dice la palabra, siempre te abre camino y aún te lleva delante de gente importante. Aprendamos siempre a ser generosos. Aprendamos a ser generosos especialmente con el Señor. Aprendamos nosotros que la generosidad es parte de lo que tenemos nosotros que hacer funcionar en este tiempo, porque siempre vas a encontrar a alguien más que tenga mayor necesidad que la tuya. Así que te invito a ser generoso. Diga usted conmigo, escríbale en los comentarios, mi familia y yo somos generosos. Escríbalo, confiésalo. ¿Por qué? Porque esa es una gran verdad. Jacob también experimentó adversidades, así como el hijo pródigo. Pero en medio de todas estas adversidades, confía en el Señor. ¿Estás tú confiando en el Señor? En medio de la situación que vives, ¿confías en el Señor? En el momento que tuvo que regresar a su tierra, lo hizo habiendo administrado bien los recursos con los que contaba ahora y que los ganó después de que salió de ahí de su casa. Si nosotros queremos tener abundancia en nuestra vida, aprendamos a confiar en el Señor como nuestro proveedor. Tienes que saber de que no es tu trabajo el que te da la provisión, es Dios quien te da las fuerzas para poder hacer un trabajo. No es tu negocio, es Dios quien hace que tu negocio prospere y funcione. ¿Por qué crees que a unos les va bien en un negocio y a otros no les va bien? Dios les da la habilidad. Dice la palabra que el Señor nos da la habilidad para hacer nosotros riquezas. Así es que confía en el Señor, sé fiel con el Señor, cumple las promesas al Señor. Esaú, al reencontrarse con su hermano Jacob, le perdonó todo lo que había causado la enemistad con ellos. Vale la pena los regalos. Ambos reconocieron que Dios le había dado a cada uno su propia bendición. Y se alegraron, se abrazaron y pudieron volver a casa juntos. Pregunta, ¿cómo vamos a regresar nosotros después de la pandemia del COVID-19? ¿Con todo o sin nada? Esto será determinado por las decisiones que nosotros tomemos. Jacob, cuando salió, tuvo un sueño y luego que tuvo ese sueño levantó un altar para el Señor y ahí adoró al Señor, hizo pacto con Dios. Ahí le dijo que Él será su Dios y que le iba a dar también el diezmo de todo lo que el Señor le dé. Y cuando regresó y su hermano le perdonó, también allá en Génesis 33 dice, y erigió allí un altar y lo llamó el Eloé Israel. También adoró al Señor. La vida de un adorador al Señor es una vida que está destinada a la prosperidad, a la bendición, a la abundancia. Todo depende de las decisiones que tomes. ¿Cuáles son las decisiones que tomaste cuando empezó la pandemia?
¿Cuáles son las decisiones que estás tomando hoy cuando estamos nosotros ya abriéndose un poco más? ¿Será de aquellos que ya no presta atención a los cuidados? ¿Será de aquellos que estás haciendo reuniones masivas y que no estás evitando el distanciamiento? ¿O serás de aquellos que todavía dicen, no, un poco más hace falta, no vamos a descuidarnos? Hemos pasado 5 meses o más de 5 meses cuidándonos, no vamos a aflojar ahora para contagiarnos ahora. Ten cuidado. Si tienes que salir a trabajar, ten cuidado. Protégete tú por tu bien y por el bien de los demás, especialmente por tu familia. Pero haz caso a las autoridades. 3 cosas nos piden hacer: lavarnos las manos, cubrirnos la cara, mantener distancia. Cuando regreses a casa todos los días después de tus labores, sácate la ropa, lava la ropa, báñate y entonces ven. Primeramente sigue el proceso de poder desinfectarte para poder entrar en tu casa y tener contacto con tus familiares. Hagamos eso de allí y el Señor va a cuidar de tu vida y te va a ayudar. Y vamos a confiar que Él nos va a proteger de todo tipo de contagios y enfermedades. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. No le demos lugar a la envidia o a la enemistad en medio de la vida. Si a otro le va bien, pues gracias al Señor. Si a ti no te va como al otro, no te compares. El Señor es el Dios de las alturas, de las montañas, y el Señor de los valles y de los momentos difíciles también. El Señor está contigo cuando te va bien y el Señor está contigo cuando te va mal. El Señor está contigo ahora. Yo he tenido que ministrarme a mi vida en estos días porque he tenido recaídas y he tenido situaciones en mi proceso de recuperación física. Y he tenido que ministrarme y recordarme la palabra. Y para mí me encanta porque en el pasaje que le leí, Jacob le dice al Señor: tú me habías dado una promesa y yo sé que la vas a cumplir. Tú tienes que decirle eso al Señor cuando tienes esos bajones emocionales o espirituales. Tú me has dado una promesa, Señor, y tú la vas a cumplir. Tú eres el Dios que me llevó a mis alturas y eres el Dios que me acompañas en mis valles también. Así que si estás en medio de un valle, si estás en medio de un momento difícil en la vida, el Señor está contigo y Él te va a sacar adelante. Tienes que confiar en el Señor. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Así que si tenemos fe en que veremos las promesas del Señor cumplidas en nuestra vida, entonces así será en nuestras vidas. Por último, debemos pensar, hablar y actuar como personas bendecidas. Tenemos que pensar, hablar y actuar como personas bendecidas. Predique conmigo, escriba en los comentarios: yo soy una persona bendecida. Ahora tienes que mostrarlo en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tu manera de actuar. ¿Crees que una enfermedad es más fuerte que la bendición que Dios nos dio? ¿Crees que un momento de necesidad económica es más fuerte y no vas a salir adelante? ¿De cuántas te ha sacado el Señor y cuántas veces te ha vuelto a levantar? El justo cae 7 veces y 7 veces se levanta, dice la palabra. Ninguna circunstancia puede limitar las promesas que Dios nos ha dado. Ninguna pandemia y ninguna situación económica contraria va a detener el proceso que Dios empezó en nosotros. Por eso, confiemos que veremos su voluntad cumplida en nuestras vidas y actuemos, pensemos, hablemos y actuemos de esta manera. Recuérdate, Jacob salió sin nada de su casa y regresó con abundancia. La diferencia es que él confió en el Señor. Él confió aunque no entendía el proceso por el que estaba atravesando, porque te cuento, no le fue bien cuando salió, lo engañaron. Fue a la casa de su tío Labán y su tío Labán lo engañó por 20 años. Trabajó para el tío y no le pagó nunca ni un salario por 20 años. Entonces Dios le dio la estrategia y pudo ver entonces la mano de Dios multiplicándolo constantemente.
Y nosotros podemos leer en la Biblia, ¿verdad? Ahí en Génesis capítulo 28, 29, 30 hasta el 33 tenemos la historia de Jacob y podemos leerla allí. Así que él confía en el Señor. La presencia de Dios lo acompañó durante todo el camino. Él vivía confiado, sin importar la circunstancia que estaba viviendo. Así tenemos que aprender nosotros, como Jacob. Aprendamos a descansar en el Señor. Hay un reposo, dice Hebreos capítulo 4. Tienes que aprender a descansar en el Señor, a confiar que sus promesas se van a cumplir en ti. Este es un verso de la palabra que el Señor me hablaba en esta semana. Descansa, reposa en mí. En todo momento, aún en medio de la adversidad, aún en medio de las malas noticias. Tuve que ir a ver al médico y el médico no me dio buenas noticias. Y me quería preocupar, pero el Señor me recordaba, yo soy tu Dios cuando estás con salud y también soy tu Dios cuando estás en estos momentos, yo te voy a sacar adelante. Y tengo que levantar mi ánimo. Por eso ninguna crisis nos quite la capacidad de soñar y de creer en esas promesas de Dios. No permitas que esta pandemia, no permitas que las circunstancias que vives te puedan robar los sueños o robar tu fe. Que nada te haga desfallecer. Confía en el Señor, abrázate del Señor, abrázate de sus promesas. El Señor está contigo. Escríbelo allí, el Señor está conmigo, no temerá mi corazón. El Señor está conmigo, no temerá mi corazón. Si estamos desempleados, eso no significa que dejaremos de ser bendecidos. Dios y la bendición de Dios no se ha apartado de ti. La mano del Señor está sobre ti. Así que nuestra bendición no está determinada por nuestro trabajo, porque quien nos bendice es Dios. Es Él y lo puede hacer de muchas maneras. Espera el amanecer. Espera el mejor día. Jacob experimentó muchas injusticias cuando trabajó con Labán, se lo contaba, su suegro. Pero ninguna de estas injusticias evitó que la bendición del Señor estuviese sobre su vida. Él se reinventó una y otra vez, confiando que iba a alcanzar la promesa del Señor, lo que le había dicho, que iba a heredar esa tierra, él y toda su descendencia, sin importar las circunstancias. Las promesas del Señor se cumplirán en ti. Aunque Jacob experimentó injusticias, el Señor jamás dejó de mostrarle su fidelidad. Aunque nosotros vivamos lo que vivamos, el Señor jamás va a dejar de mostrarnos su fidelidad. La diferencia es del voto que hizo. Él le hizo un voto al Señor. Cuando salió encaminado a la tierra de Canaán, entonces él hizo un voto ahí en ese lugar que él lo llamó Betel, casa de Dios. Cuando tuvo el famoso sueño de la escalera que llegaba hasta el cielo, y él hizo un voto al Señor. Dice así en Génesis 28, se levantó Jacob en la mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esta actitud de Jacob es clave en la vida. Acerquémonos al Señor en todo tiempo. Reconozcamos que tenemos nosotros a quien acudir en medio de los problemas. Reconozcámoslo a Él como la fuente de nuestra provisión. Él se recordará, Él hará memoria de todo lo que ofrezcamos, de todo lo que pactemos con Dios, y nos dará la cosecha en el momento oportuno. El Señor tiene un libro en el cual escribe nuestras promesas, nuestros votos, lo que le ofrecemos a Él. Así que recuérdate, nunca le ofrezcas algo a Dios y dejes de cumplirlo. ¿Cuántas personas
conozco yo que le han ofrecido al Señor muchas cosas y no continuaron. Solamente en medio de esta pandemia, 5 meses, hace 5 meses atrás, cuando todo era incierto, la gente le hizo muchas promesas al Señor y tal vez tú estás incluido en medio de ellas. Pero el tiempo fue pasando. Hoy nos hemos acostumbrado ya a vivir en medio de esto, aunque no estemos contentos, pero ya sabemos cómo conducirnos, ya le hemos perdido el miedo, ya esto, lo otro, y ahora ya no te reúnes con la familia a hacer el devocional, ahora ya no oras, ya no lees la palabra, ya muchas veces estás ocupado y no te unes a una transmisión en vivo a escuchar la palabra. Ese es el problema. El problema es de que nosotros nos olvidamos de lo que le ofrecemos al Señor, pero el Señor se recuerda de lo que Él nos ofreció a nosotros y lo que nosotros le hemos ofrecido. El voto que hizo Jacob con Dios fue lo que marcó la diferencia entre él y el hijo pródigo. Es importantísimo lo que nosotros le ofrecemos a Dios y cuál es nuestra relación con Él. Ambos vivieron escasez y problemas, pero el uno pactó con el Señor y le creyó, mientras el otro no. Tuvo que volver humillado a la casa para volver a aprender. Pregunta final: ¿estás creyéndole a Él en esta temporada? Lo que creamos hoy hará que se nos abran puertas hacia un mejor futuro. Todo depende de cómo nosotros vamos a volver a casa después de esta pandemia. ¿Regresaremos con las manos llenas? ¿Regresaremos con las manos vacías? ¿Tendremos que volver nuevamente para aprender? ¿O será que estamos aprovechando el tiempo y estamos aprendiendo para salir victoriosos de esto de aquí? El tiempo está cerca, está más cerca que antes. ¿Qué es lo que has aprendido en este tiempo? Permíteme hacer una oración. Oremos al Señor. Gracias te doy, Padre, por este día, por esta hora y por tu palabra. Sé, Señor, que así como el hijo pródigo y Jacob salieron de su casa y volvieron a la casa en maneras diferentes, así nosotros, Señor, queremos aprender de estas historias para poder tomar las decisiones correctas. ¿Qué es lo que Jacob hizo, que el hijo pródigo no hizo? Fue confiar en ti. Por eso, Señor, queremos confiar en ti. Queremos depositar toda nuestra confianza en ti. Queremos cumplir con los votos y con las promesas que te hacemos, Señor. Queremos cada día ser mejores. Queremos aprovechar el tiempo y queremos, Señor, permitirte a ti trabajar en nuestras vidas para que cuando regresemos a la normalidad que antes vivíamos, entonces haber aprovechado el tiempo y ser mejores personas, mejores individuos, regresar con las manos llenas, regresar con mejor actitud, regresar como mejores padres, como mejores hijos, como mejores hermanos, como mejores líderes, como mejores cristianos, regresar y darte oportunidad a ti para que tú bendigas, prosperes y para que tú cumplas tus planes y propósitos en nuestra vida. Gracias te doy, Señor, por todo lo que haces en nosotros. Oro y bendigo a cada hermano y hermana que me escucha. Declaro bendición sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, sobre su hogar, sobre sus finanzas, sobre sus cuerpos. Los cubro con la sangre de Jesús, Señor, y declaro sanidad sobre ellos. Gracias, Espíritu Santo. Oramos en tu nombre. Amén y amén. ¿Has entregado tu vida a Cristo? Si ya lo hiciste, te felicito. Sigue adelante. Cuéntale a alguien de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Si tú todavía no lo has hecho, dile en esta noche, en este mismo día, dile al Señor: Señor Jesús, yo te entrego mi vida, te abro mi corazón, te pido perdón por todos mis pecados y te pido que me recibas como una nueva criatura, como un hijo tuyo. Gracias te doy, Jesús, por escuchar mi oración. Así que el Señor te guarde, el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor te dé paz. El día de mañana te vamos a ver una vez más y vamos a compartir la palabra contigo. Te espero el día de mañana. Invita a un amigo. Haz oración por aquella persona que vas a invitar a que escuche el mensaje de la palabra y Dios va a hacer el milagro. Bendiciones. Dios te bendiga.